Hola mis amigos y amigas, hoy quiero saludarlos especialmente y vengo con un tema que me parece interesante. Voy a hablarles un poco acerca del apetito, el apetito y de las orexias. Si bien es cierto, estamos en una época muy compleja donde los trastornos de la conducta alimentaria están ocupando un papel muy importante. Vemos, por ejemplo, cómo la obesidad está generando una cantidad de problemas no solamente a nivel de salud, sino a nivel económico y a nivel sociocultural. Hay 1.900 millones de adultos con sobrepeso y de esos 650 millones son obesos. Entonces, no por nada la Organización Mundial de la Salud te llama a esto la epidemia del siglo XXI. La manera en que nos relacionamos con la comida puede ser diversa. A veces puede ser una forma adecuada y en muchas otras oportunidades es inapropiada, puede ser extravagante y disfuncional. Poco a poco han ido apareciendo comportamientos específicos alrededor de la alimentación y estos comportamientos los medios, algunos psicólogos han tenido que darles un nombre, han tenido que definirlos de alguna manera. Y si bien muchos de ellos no están incluidos en las clasificaciones internacionales de enfermedades y no gozan de unos protocolos específicos para su atención y su manejo, ya aparecen y se han hecho voz populi entre los clínicos y entre la población en general. De eso les quiero hablar en el día de hoy. Por ejemplo, la anorexia es un término muy conocido por todos y aceptado ampliamente en la academia. Hay bastantes estudios alrededor de ella y hay maneras de intervenirla, ¿verdad? Pero hay otros términos como tanorexia, sinorexia, vigorexia, etcétera, etcétera, que todavía no están aprobados o aceptados dentro de la clasificación del DSM-5, por ejemplo. Entonces, pero aparecen, pero los clínicos ya hablan de estos comportamientos, pero ya hay una alerta al respecto. Entonces es importante que sepan que estas son maneras en que se denominan algunas conductas alrededor de la comida que no son las más saludables. Quisiera hablarles un poco de las orexias, como les decía inicialmente. ¿Pero qué es una orexia? Orexia o orexis es una voz de origen griego. ¿Y qué significa? Significa apetito. Apetito o deseo, deseo insaciable. En la medicina antigua se utilizaba mucho el término orexia y denominaba esa necesidad continua de estar comiendo o de ingerir cualquier tipo de alimento. Como les digo, es una raíz como muchas de esas raíces griegas que nos han ayudado a formar palabras compuestas y que se utilizan tanto dentro de la medicina. Entonces, de ahí han aparecido diferentes términos. Anorexia significa sin apetito, por ejemplo. Entonces vamos a tocar cada uno de estos términos y a tratar de explicarlos de la manera pues más sencilla para que ustedes tengan idea de qué se mueve alrededor de esta terminología nueva. Pero debo recordarles antes que todos los trastornos de la conducta alimentaria se relacionan no solamente con el acto de comer, o sea, no es un problema relacionado con la comida. La comida es una forma en la que podemos observar, podemos ver sus manifestaciones. El que comas mucho o comas poco o no comas nada o escojas los alimentos para comer es la manera como se ve reflejado el trastorno. Realmente los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales y del comportamiento que se manifiestan a través de la alimentación, ya sea por una sobreingesta o por una restricción severa o por una escogencia específica de alimentos
u otras cosas, básicamente. Ahora, detrás de estos trastornos de la conducta alimentaria existen muchas cosas. Hay aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Dentro de los biológicos aparece la genética, aparece a las alteraciones que pueden haber dentro de nuestro sistema nervioso central, dentro del cerebro, básicamente en la amígdala, en el hipotálamo, en el tálamo, en el sistema límbico, que van a generar una cantidad de vulnerabilidades y una cantidad de alteraciones que se van a ver reflejadas en esa manera como vemos la vida, como vemos la comida y como vemos muchas cosas. También tiene que ver con nuestra formación, con el aprendizaje que hemos tenido desde que estamos pequeños. Una cantidad de alteraciones que se dan a nivel familiar, familias disfuncionales, familias con mucha rigidez, súper exigentes o por lo contrario negligentes o problemas de abuso dentro de la familia, abuso familiar o abuso sexual o psicológico, podrían ser desencadenantes de este tipo de trastornos, ¿verdad? Y también hay una parte social muy importante que está relacionada con el grado de aceptación que tiene la gente en general, con el sinónimo de la belleza, con la búsqueda insaciable de algo que es un mito, con la búsqueda de estar guapos en todo momento y sobre todo de que las demás personas me acepten, formar parte de determinadas tribus, etcétera, etcétera. O sea, como ustedes pueden ver, es un problema bastante complejo en donde también ocupa un papel muy importante la imagen corporal, esa imagen que tenemos de nosotros mismos, esa idea que tenemos de nuestro cuerpo y todos los imaginarios y pensamientos que se relacionan con ese cuerpo. Entonces, dicho esto, entraremos a hablar de unas nuevas formas de relacionarse con la comida que no son, como les digo, tan estudiadas, pero que merecen ser mencionadas y que ustedes las conozcan. Muy bien, empecemos por la manorexia. ¿Qué es la manorexia? La manorexia es un término que se utiliza para hacer referencia específicamente a anorexia nerviosa, pero en el hombre. O sea, es básicamente la descripción de anorexia nerviosa, pero adjudicada al varón. Entonces esto es obviamente el mismo trastorno mental, donde se hace una restricción severa de alimentos por un temor impresionante a ganar de peso, donde hay una alteración en esa imagen corporal y una gran necesidad de aprobación. Y es importante ver cómo cada vez más se empieza a hablar de la manorexia, a pesar de no tener un reconocimiento oficial. Entonces vamos a ver cómo en artículos y revistas y medios de comunicación ya empieza a tocarse este término y este neologismo, ¿no es cierto? Aquí se han fusionado dos voces inglesas, que sería man, que equivale a hombre o varón, además de la anorexia. Entonces vemos cómo ya a nivel de muchos medios se interrogan, bueno, ¿qué está pasando con los hombres que también se están queriendo adelgazar exageradamente? Podemos mencionar el caso de Tom Nicol, que es un modelo muy importante, francés, joven, que estaba en la cima de su éxito, un modelo de Burberry, que se lanzó de un último piso de un apartamento porque al parecer tenía una manorexia. Es decir, esto es algo que está todavía por comprobar, pero que se sospecha debido a su gran delgadez y a sus comportamientos extraños alrededor de la comida, que pudiera tener una anorexia nervosa. Bien, está también el caso de Jeremy Giltzer, un modelo de pasarela muy importante en los años 90, quien inicialmente era un hombre muy musculado, con un cuerpo perfecto,
que era pues una imagen oficial de muchas campañas publicitarias de ropa interior de Calvin Klein. Este hombre pasó de preocuparse mucho por ganar músculo, o sea, pasó de una vigorexia a una anorexia. Terminó a los 39 años comiendo manzanas y agua y murió de desnutrición. Está también Zac Efron, Cristian Chávez, etcétera, etcétera. Algunos personajes que se les ve por ahí exageradamente delgados y restringiendo muchas calorías. Entonces, antes la anorexia masculina representaba como un 1%, sin embargo, ahora representa casi un 5%. ¿Qué está pasando? Hay una reducción del valor personal a la propia estética o delgadez, y esto está detrás de todo. Entonces, a ver, aquí hay algo que debemos reflexionar. A los hombres también les afectan las imágenes externas, también les afecta la publicidad. Hay personas, sobre todo los del mundo de los deportes, los del mundo del arte, de la moda, que son muy estéticos, podrían tender a tener estos factores de riesgo, y se ha visto que algunas personas, algunos individuos que han estado en una época muy obsesionados por ganar peso magro, por verse más fuertes, posteriormente desarrollen una anorexia. Pero esto está todo por estudiar, hay mucha tela para cortar, pero es una reflexión interesante para que no despreciemos este concepto y también lo tengamos en cuenta en los varones. Un segundo término que creo que merece la pena hablar de él es la sinorexia. Miren, la palabra sinorexia está formada por raíces griegas y realmente la sinorexia significa bulimia, y la bulimia significa para los griegos hambre canina. Hambre canina, ¿por qué? Porque los perros muchas veces comen y comen y comen hasta estar absolutamente llenos y finalmente terminan vomitando. Los componentes léxicos son kinos, que viene de perro, y orexia, que viene de hambre, deseo o apetito, o sea, hambre de perro. Y el sufijo ia, que sería la cualidad. En Francia, un investigador Blanquez, allá en el siglo XIX, decía lo siguiente: el bulímico tiene el alimento como una gran obsesión y preocupación, y cuando la sobreingesta se asocia a vómito, se llama sinorexia. Estos datos los obtuve de un libro maravilloso que les recomiendo a todos, que es La alimentación y la nutrición a través de la historia, editado por Jordi Salas, Pilar García y colaboradores. De verdad me pareció excelente. Entonces, pensemos que la bulimia viene del término antiguo sinorexia. Antes se le llamaba la bulimia sinorexia. Otro término que ahora estaba de mucha boga es la ortorexia. De él he hablado en alguno de mis artículos y les recomiendo que se acerquen a ese artículo porque está bastante completo la descripción y todo lo demás. Les voy a dar un ejemplo de una paciente que definitivamente nos va a reflejar cómo es este problema, ¿verdad? Ella decía lo siguiente: al principio mi plan de comer era más saludable. Comenzó todo inocentemente, pero a medida que avanzaban los días, las semanas y los meses, pasé mi tiempo, casi todo mi tiempo, leyendo artículos sobre alimentos buenos y malos, comprando libros sobre comida orgánica, sobre pesticidas y eliminando poco a poco alimentos de mi dieta que mi mente empezó a considerar insalubres o tóxicos. Durante los eventos sociales, una visita a la casa de un amigo o incluso un viaje de fin de semana, rechazaba la comida que me ofrecían y me limitaba solo a los alimentos que me permitía tener. La nieve finalmente se derritió, pero mis obsesiones empeoraron. Es una espiral descendente de la que no podía alejarme. Perdí peso y perdí salud. Muy bien, eso refleja la famosa ortorexia.
Por allá en 1998 Steven Bradman acuñó este término ortorexia nervosa y se representaba cuando la intención de comer saludablemente se convertía en una obstinación o una fijación ya de manera patológica y alteraba pues obviamente el funcionamiento general de la persona y la calidad de vida. Entonces, las personas con ortorexia nervosa empiezan a clasificar poco a poco los alimentos como correctos y saludables o incorrectos y poco saludables. Y siempre se inclinan por el consumo de los que ellos consideran más saludables. Este comportamiento es perturbado porque hay una estricta adherencia a esta dieta que ellos consideran perfecta, pura, limpia, saludable, que se supone podría o pretendería influir positivamente en la salud, pero no lo hace. Las personas que tienen ortorexia nervosa, al dar tanto valor a la pureza de los alimentos, y no darle importancia a las dificultades para conseguirlos, el costo, etcétera, etcétera, se meten en un problema muy grande porque al final van a encontrar que absolutamente todos los alimentos pueden tener algún tipo de pero. Algunos pueden haber sido fumigados, algunos pueden ser no orgánicos, algunos de pronto ellos no pueden conseguir en su región determinados elementos o sustancias o ingredientes y eso hace que cada día se limite más la alimentación. Esto es bastante paradójico y bastante triste. Esas personas que viven todo el tiempo buscando alimentación pura, alimentación limpia, alimentación sana, alimentación orgánica, pueden llegar a desnutrirse, a restringir muchísimo su alimentación, a tener problemas médicos muy severos y adelgazarse al igual que las pacientes anoréxicas. Pero, ojo, la motivación del anoréxico es muy diferente. El anoréxico, la anoréxica tienen terror de ganar peso porque se sienten tremendamente gordas, tienen terror de engordar. Estas otras personas tienen mucho miedo a enfermar, o sea que hay una obsesión de por medio aquí. La imagen corporal no es tan importante, aquí es más importante el tema básicamente de la salud, lo salubre que puede ser. También existe una ortorexia normal, o sea, una ortorexia sana. La ortorexia sana es cuando nosotros tenemos en cuenta la calidad de los alimentos, nos alimentamos básicamente estando bien informados, averiguando bien de buenas fuentes, buscamos lo mejor para nosotros, pero sin obsesionarnos. Algo saludable sin obsesionarnos, porque cuando no estamos abusando de suplementos nutricionales, ni nos la pasamos buscando técnicas de medicina complementaria, ni ponemos el locus de control externo pues en la salud, estaríamos actuando pues de una manera adecuada, porque básicamente estamos procurando una alimentación sensata para nuestro cuerpo. Pero las restricciones dietéticas severas, la inflexibilidad cognitiva, que se ve en estos pacientes es algo que les genera muchísimo sufrimiento y puede ser muy, muy, muy devastadora para ellos. En este caso, estos pacientes necesitan mucha, mucha ayuda, mucha ayuda. Muy bien. Tenemos otro tema que es muy interesante, que es la permarexia. ¿Qué sería la permarexia? La permarexia tiene que ver con un síndrome que yo le llamaría el síndrome de las personas que quieren estar permanentemente en dieta. Son estas personas que se aprenden absolutamente todo el valor calórico, energético de los alimentos. Estas personas tienen la característica de estar continuamente hablando y alimentándose de nuevas dietas hipocalóricas restrictivas, generalmente estas dietas milagro, y tienen miedo a engordar. Aquí sí hay un componente de la imagen corporal importante, pero ellas viven alternando diferentes dietas milagro constantemente. Entonces esta manera de alimentarse
de alimentarse como si fueran una especie de nutricionistas, porque ellas todo el tiempo buscan el valor de cada uno de los alimentos, se la pasan leyendo las etiquetas, se la pasan combinando dietas. Estas personas pueden tener un riesgo muy grande a presentar otros trastornos de la conducta alimentaria graves, como sería la anorexia o el trastorno por atracón o la misma bulimia. Entonces, en ellos, en los permaréxicos, se convierte hay una obsesión por restringir y contar las calorías, ya que son personas que al siempre estar a dieta se van a privar de una cantidad de alimentos que van a aportarles vitaminas o compuestos necesarios para un desarrollo sano, ¿no es cierto? Entonces, esto situaría la permarexia dentro de los trastornos de alimentación, pero no especificados. Y aquí es muy importante tener en cuenta que el estado de ánimo y la autoestima de la persona está muy influido por el peso y el aspecto físico. Entonces, ¿cuándo tendríamos que preocuparnos? Cuando veamos que nuestro familiar o la persona empieza a hablar de dietas continuamente, empieza a cambiar de dietas, empieza a contar calorías en cortos periodos de tiempo, por decir algo. Cada 2 o cada 4 meses está cambiando de dieta y se trata de ceñir a esa dieta continuamente, es decir, es muy rígida, trata de llevarlas como a rajatabla y tiene una relación muy inadecuada con la báscula. Está mirando, anotando resultados, contando calorías o cuando tiene que hacer la compra está muy interesada en ver los componentes de cada uno de los alimentos que lleva. Entonces, esto podría ser básicamente una antesala a una anorexia nerviosa. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y si vemos estos comportamientos permaréxicos de permarexia, habría que consultar al especialista, habría que ayudar a la persona para que consulte y aprenda a tener una mejor relación con los alimentos, una relación más adecuada, porque recordemos que estas dietas con caducidad no sirven, generan muchísimo sufrimiento y estos individuos se la pasan en un permanente desasosiego con tal de tener controlado su peso corporal a través de algún tipo de régimen. Entonces acabamos de hablar de la permarexia. Viene ahora otro término que es la pregorexia. Este término fue creado más por los medios de comunicación y se refiere al deseo de una mujer de controlar el aumento de peso, pero en una etapa muy específica, durante el embarazo, durante el periodo de embarazo, a través de dietas y ejercicios extremos. Esto parece un sinsentido. Y si bien los profesionales de la salud no reconocen el término de modo uniforme, la conducta asociada con la pregorexia es real. Se ha visto ya se ven muchos casos y tenemos que ser como clínicos muy acuciosos y muy observadores para ver si la paciente está haciendo restricción con tal de no aumentar de peso, porque esto puede dañar severamente la salud del feto y la salud de la madre. Entonces, es cierto, mucha gente teme engordar mucho durante el embarazo y muchas mujeres se preocupan porque su imagen corporal se pueda ver alterada después del parto, pero el riesgo a la pregorexia puede ser importante en pacientes que han tenido antes trastornos de la conducta alimentaria y aquellas que tienen un apoyo familiar o social débil. O sea, si tenemos una paciente que ha sufrido de anorexia, de bulimia o de trastorno por atracones, que queda embarazada, hay que hacer un seguimiento muy especial. Hay algunas señales que uno debería tener en cuenta. Estas personas hablan del embarazo como si no fuera real. Se concentran demasiado en el recuento de calorías. Tratan de comer solas para que la gente no las recrimine y suelen hacer ejercicio de manera exhaustiva. Entonces, nosotros como profesionales de la salud podríamos ayudarles
a determinar exactamente lo que se debe aumentar durante el embarazo. O sea, estas pacientes deben estar yendo a sus controles prenatales normalmente, y también hay que explicarle cómo agregar hábitos saludables a la forma de vida y mantener una alimentación adecuada puede controlar posteriormente su peso cuando el niño nazca. Es muy importante que estas personas consulten un dietista registrado, un buen profesional de la salud mental. El aumento de peso adecuado en el embarazo es fundamental para el bienestar materno y fetal. Entonces, si tú estás embarazada y si tienes problemas con tu imagen corporal y te ves muy gorda, por favor, no dudes en hablar con el profesional de la salud. Aparece otro término que viene más de Estados Unidos, y es la druncorexia. Druncorexia, estar borracho, y orexis, apetito. Aquí se ha traducido como ebriorexia. Pero, ¿qué es la ebriorexia? Es un término que no es médico y se refiere básicamente a cuando consumimos alcohol sin acompañarlo de comida, pero para evitar consumir calorías. Ojo. Las otras personas consumen algo de comida, vomitan la comida y el alcohol también para eliminar las calorías de su cuerpo. Entonces, la Asociación Americana de los Trastornos de Alimentación define la ebriorexia como un comportamiento disfuncional alrededor de la comida, que incluye reemplazar el consumo de alimentos con un excesivo consumo de alcohol, o consumir los alimentos junto a cantidades exageradas de alcohol para inducirse vómito como método de purga. Entonces, fíjense que ellos tienen la idea de que se pueden alimentar básicamente de alcohol, y resulta que el alcohol tiene calorías vacías. Ese alcohol no alimenta, produce una desnutrición importante y además produce déficit vitamínico, sobre todo en los grupos de vitamina B. Entonces, estas conductas típicas de la ebriorexia se pueden derivar del miedo a aumentar de peso por el consumo de alcohol, y esto es bastante prevalente en mujeres universitarias. También algunos hombres los experimentan, pero es más frecuente en mujeres, y sobre todo en mujeres que han tenido antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria como bulimia o como anorexia. Hay casos extremos en que estas conductas alimentarias se pueden encuadrar en una anorexia o una bulimia, como les decía, y el alcohol es simplemente un facilitador del vómito o algo para ayudar a controlar la ansiedad para comer. Entonces, debemos pensar que la ebriorexia no es una sola patología. Aquí estamos hablando de dos problemas. Un problema es el miedo intenso a engordar y a ganar calorías y a consumir calorías, y lo otro es una necesidad de beber, ya sea por la parte social, para ser socialmente aceptado, o ya sea como un medio básicamente para restringir la alimentación o para provocarse vómito, ¿verdad? Entonces, muchas personas piensan que el alcohol les va a dar, como les digo, las calorías suficientes para reemplazar la comida que no han ingerido. Pero como les digo, el alcohol no tiene ningún valor nutricional. Entonces, a aquellos que quieren intoxicarse pueden evitar ingerir alimentos para permitir una absorción más rápida del alcohol en el estómago e intestino delgado. Entonces, básicamente estamos hablando de dos problemas diferentes que muchas veces se conjugan y que como clínicos debemos preguntar siempre si nosotros si vamos los fines de semana, si las personas que van a salir a beber los fines de semana, por ejemplo, si lo hacen el fin de semana, evitan comer durante el día para beber toda la noche y evitar ganarse esas calorías, o si comen abundantemente mientras están consumiendo licor y vomitan, porque estas dos variedades podrían ser parte de la famosa druncorexia o ebriorexia. Muy bien, ahora hay otro término, un término que ya es mucho más generalizado, que se ha estudiado más,
que se ha trabajado más, que es el término de la vigorexia o también complejo de Adonis o dismorfia muscular, así se le llama. Bueno, ¿qué es la vigorexia? En la vigorexia vamos a ver un comportamiento muy importante. La persona se caracteriza por tener una excesiva práctica del deporte y de una alimentación específica para ganar músculo, debido a que ellos tienen una pésima imagen de sí mismos, tienen una distorsión muy importante en su imagen corporal. Hay una preocupación muy obsesiva con respecto al aspecto físico. Esta preocupación excesiva por la figura se acompaña también, como les digo, de una distorsión muy marcada de su esquema corporal. Ellos, ¿cómo se ven? Se ven enclencles, sin musculatura, flácidos. ¿Y qué hacen? Intentan corregirlo haciendo mucho deporte, pero mucho deporte, a veces sin límites. Y se la pasan horas y horas dentro del gimnasio. Hacen sobreesfuerzos musculares, muchas veces tienen lesiones. Otra cosa que utilizan es anabólicos para ganar más músculo y cambian completamente su forma de alimentación. Tratan de consumir hidratos de carbono específicos y proteínas, eliminando las grasas de su dieta, porque ellos ¿qué quieren? Obtener masa muscular. Buscan todo ese tipo de dietas que son para ganar masa muscular y esto lo asocian a un ejercicio exagerado, a la aplicación de anabólicos y básicamente hay un gran sufrimiento mental porque toda su vida está alrededor del gimnasio, de los ejercicios, de ganar bíceps, de ganar músculos, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, ellos se sienten diferentes de la población y aunque ganen músculos se siguen viendo delgados, se siguen viendo mequetrefes. Entonces esto hace que su autoestima siempre esté por debajo. Generalmente desarrollan episodios depresivos, desarrollan alteraciones de su comportamiento como violencia física asociada obviamente a la aplicación de los esteroides anabólicos. Entonces, pero no logran sentirse bellos. El problema radica en el peligro que supone para la salud tanto el exceso de actividad física como la dieta y los trastornos metabólicos y todo lo que pasa alrededor. Entonces, a ver, si bien es cierto, la vigorexia comparte algunos aspectos con la anorexia, la bulimia y otros trastornos de la alimentación, tiene ella misma unas características propias. Al igual que en el caso de la anorexia, ellos presentan una preocupación por su físico y se pesan varias veces al día, pero es al revés. Ellos se sienten delgados y quieren verse fuertes. Tienen una autoimagen muy distorsionada, o sea, tienen una autoestima muy bajita y son personas en general introvertidas que les cuesta trabajo integrarse a la sociedad. Se ha visto que tienen rasgos muy obsesivos y algunos consideran que esto es una forma de trastorno dismórfico corporal, o sea, una alteración donde el individuo piensa que es imperfecto, que es deforme sin serlo. Entonces, obviamente es algo demasiado grave porque les genera una sensación de fracaso personal. Ellos abandonan muchas actividades normales del día y solo se dedican a esto, les limita su vida. Y es muy importante que cuando se detecten estos casos sean vistos a tiempo, no solamente por los nutricionistas, sino por los psiquiatras, que van a recurrir más a medicamentos antidepresivos, a una terapia cognitivo-comportamental, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta que hay muchos factores causales relacionados, no solamente la parte biológica, sino la parte cultural, social y educativa. Por eso el tratamiento tiene que ser siempre de todos estos trastornos de la conducta alimentaria, tiene que ser multidisciplinario y completo. Bueno, y para terminar voy a hablar de la megarexia. La megarexia se podría decir que es lo opuesto a la anorexia nerviosa, pero también es considerado por algunos clínicos como un trastorno alimentario. Este descubrimiento o esta clasificación o esta definición
la da el doctor Jaime Brugo, quien ha trabajado en algunos libros de nutrición. Implica básicamente una distorsión de la imagen corporal, al igual que en la anorexia nerviosa, donde los pacientes van a tener obesidad. Los pacientes se caracterizan porque tienen obesidad y no se someten a ningún tipo de régimen alimenticio ni a ningún tipo de tratamiento, ni de deporte, ni mucho menos. Debido pues a la distorsión en su esquema corporal, cuando se miran al espejo no se perciben obesos. Al contrario, se ven a sí mismos como personas muy sanas, delgadas, fuertes, y realmente no son capaces de valorar el alcance de su problema. Eh, Esto va asociado a hábitos alimentarios y hábitos de vida muy insalubres. Estas personas consumen grandes cantidades de comida basura, de ultraprocesados, y obviamente consumen muchas calorías vacías. Esto los lleva a medio y a largo plazo a unos síntomas de malnutrición, de desnutrición importante, porque no tienen nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, aminoácidos, y va a provocarles una cantidad de enfermedades secundarias, ¿no? Como anemia, como trastornos metabólicos, como diabetes, hipertensión, etcétera. Este déficit de nutrientes, esta alteración de los nutrientes altera la bioquímica de su cerebro. Entonces, la megarexia, al igual que la anorexia, puede convertirse en una enfermedad muy grave que lleva al paciente también a la muerte, ¿verdad? Estas personas consideran que el exceso de peso es sinónimo de salud, de éxito, de vitalidad. Por lo tanto, se niegan en banda a restringir cualquier tipo de alimento. Y como les digo, el consumo de toda esta comida chatarra va a traer unos impactos impresionantes en su organismo, ¿no? Estas cantidades de azúcares, de grasas saturadas, de féculas, de aditivos, de bollería industrial, de frituras, postres, etcétera, etcétera, serían los platos principales de su dieta. Ellos no se limitan para nada. Entonces ellos parece que su distorsión tiene que ver con que no están viendo su cuerpo como es. Lo ven delgado y lo ven fuerte y lo ven agradable. Ellos evitan fotografiarse a sí mismos, ir de compras a las tiendas, porque constantemente niegan su realidad. Dicen, no, yo estoy muy bien, yo estoy sano, yo estoy perfecto. Y esta dinámica de autonegación pues genera conductas hostiles hacia ellos mismos y hacia los demás. Las personas los ven como personas muy extrañas, extravagantes, complicadas, testarudas, y el abordaje de los pacientes suele ser complejo. Entonces son personas que están todo el tiempo pues facilitando la aparición de todas estas enfermedades porque avalan una vida poco saludable, avalan el sedentarismo, y esto es algo bastante delicado. Para hablar de megarexia es muy importante hacer muchos estudios porque, como les digo, este no es un término que se ha aceptado de manera unánime por las sociedades médicas, ni mucho menos, pero es algo con lo que han querido denominar este tipo de comportamiento de algunas personas que tienen una gran obesidad y tienen una desnutrición y una cantidad de enfermedades metabólicas relacionadas. Es la actitud que tienen frente a la alimentación, es el apetito desbordado y la imagen corporal distorsionada, pero todo lo contrario a lo que se presenta en la anorexia, cosa que puede ser muy interesante. Y para cerrar, quisiera hablarles de algo que me resultó curioso, y es básicamente la famosa tanorexia, porque la tanorexia no es un trastorno de la conducta alimentaria. La tanorexia fue definida más por los dermatólogos como una adicción o una obsesión por estar bronceado.
hasta el punto de que estas personas nunca llegan a tener el tono moreno que ellos desean, por lo que se la pasan todo el tiempo en sesiones intensas y prolongadas de bronceado, en las cabinas de luz ultravioleta, con todos los riesgos que esto conlleva y sin lograr su objetivo, ¿no es cierto? Porque nunca consideran que el color de la piel es suficientemente oscuro. Esto, por supuesto, es un comportamiento patológico. Por allá en el 2005 se presentaron algunos trabajos en dermatología donde se hablaba pues como de esta condición, y un año más tarde presentaron un estudio que trataba de explicar algunas razones fisiológicas. Pues parece ser que los anoréxicos, mientras se asolean, tienen una importante liberación de opioides endógenos y de endorfinas, de tal manera que cuando dejan de exponerse a la radiación ultravioleta, sufrirían un síndrome de abstinencia en toda regla, pero pues esto todavía hay que estudiarlo. Como pueden ver, hay muchas definiciones nuevas, muchas maneras de hablar de comportamientos extraños con respecto al apetito y a la alimentación y a otro tipo de cosas, pero aunque, como les digo, no están todavía aceptados por las sociedades médicas, de ellos se está hablando, y es conveniente que nosotros también tengamos idea de qué se trata. Bueno, espero que este tema les haya parecido interesante y pronto nos veremos con otro aspecto de la salud mental que podría llegar a serles de importancia. Un abrazo muy grande y muchas gracias por escucharme.